tal? Bienvenida a un programa más entre amigas. No, pues feliz, encantada. Imagínate, hoy tenemos una invitadaza de lujo, nuestra primer feminista del estado, ¿no? Bueno, después de nuestra gobernadora, claro. Sí, la y primera. A nuestra directora del Instituto Quintanarroense de la Mujer, Mari Haddad. ¿Quién no la conoce? ¿Quién, no? Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias Vivi, Tony, gracias por la invitación para participar en este programa. Feliz y contenta de estar en Cancún, al lugar al que vengo prácticamente todas las semanas, y siempre hay nuevos lugares para descubrir en el tentempié entre actividad y actividad. Y qué bonito lugar este restaurante La Habichuela. Así es el lugar que les recomendamos que vengan, un lugar especial desde 1977, y pues aquí transmitimos, Vivi, en este rinconcito que hemos llamado Entre Amigas. Aquí se cocinó todo y bueno, y aquí estamos exponiendo pues este tipo de entrevistas más divertidas, más sociales, y bueno, antes de entrar al aire pues ya estábamos nosotras divertidas, que con el bochorno, que si los calores, y bueno. Que miren que son cosas de las que no se hablan y que deberíamos de hablar más, ¿no? Claro, son etapas de la vida y todas son válidas, ¿no? Justo hace unos días en un programa hablaban sobre el tema de las maternidades, ¿no? La romantización de la maternidad, de que todo es bonito, hermoso, divino, todo sacrificio, muy bien, y poco se habla de lo cansado, de lo estresante que puede ser incluso compartir maternidad con trabajo, familia, trabajo, ese binomio indisoluble que pues de alguna manera hace que las mujeres tengan dobles y hasta triples jornadas de trabajo. Así que pues yo feliz de que tengan este programa y que puedan hacerlo así tan casual, que podamos dirigirnos a todo tipo de público y especialmente, ¿por qué no?, a las mujeres. Así es, a todas las mujeres, a todas nuestras amigas. Si ya se estás conectando, déjanos un saludo, un mensajito. ¿Qué te gustaría saber en los siguientes programas? Pues bienvenida y que te conectes con nosotros. Precisamente, Mari, pues nosotros, Vivi y yo, te conocemos de hace años. Hemos de alguna manera encontrado en nuestros planos de vida hoy en muchas situaciones, en comentarios, en reuniones, pero tú a esa altura de tu vida, ¿cómo te consideras? ¿Quién es Mari Haddad desde tu perspectiva? Bueno, ya 3 veces directora del Instituto Quintanarroense de la Mujer, diputada local, pero ¿qué más? En el fondo, ¿quién es Mari Haddad? Bueno, evidentemente soy una mujer que vive en plenitud hoy, porque normalmente siempre decimos, la vida empieza a los 20 y luego a los 30, y luego decimos, no, la vida empieza a los 40. O sea, lleva todo, 30, claro. Madurar lleva todo un proceso, pero lo cierto es que ya con tantos años de experiencia, tantas cosas vividas, pues empiezas a valorar en cada día, empiezas a valorar cada semana, cada mes, lo que haces, poder disfrutarlo mucho más, de quiénes te rodeas, con quiénes convives, hacia dónde quieres dirigir los próximos años de tu vida, justo en eso, en la plenitud. Entonces, decir que soy una mujer que vive hoy en día en plenitud, haciendo lo que me gusta, que soy una servidora pública apasionada de las causas a favor de las mujeres, que soy una mamá que adora a su hija y a sus hijos, y que soy una buena hermana y también una buena amiga. Tengo 3, es Marcelo, que tiene 11 años de edad, ya en la preadolescencia. Lucía es una niña de 7 años, próximamente cumplirá 8, es alias la licenciada, porque es toda una licenciada y yo no sé a quién se lo sacó. Y Carlo, que es nuestro nené, así decimos, porque además es un niño con discapacidad, es un niño con síndrome de Down. Entonces esta discapacidad intelectual hace que lleve su propio ritmo, entonces todavía sigue siendo como un poco más bebé de lo ordinario, y lo estamos disfrutando muchísimo. Tiene 5 años de edad y bueno, lo disfrutamos mucho, mucho. Creo que ha sido como la mejor bendición que he recibido, y que de verdad cuando los veo, porque ahora los veo muy poco porque trabajo muchísimo, digo, algo bueno tuve que haber hecho 3 veces en la vida como para que me hayan dado esos regalos tan especiales. Pues saludos, sí, claro, desde aquí, claro, a tus hijitos, que te vean y que vean todo, sí, el amor que les comparte a través de esa transmisión entre amigas. Así es. Y ahora que mencionabas lo de la maternidad, Mari, tienes toda la razón. Acabo de decir eso. Fíjate, se me salió y dije, casi no los veo. Y lo estoy reflexionando y digo, qué fuerte. Claro, no, pero ¿sabes qué? Antes de comentar lo de los niños, que sí, yo entiendo ese los ritmos de trabajo la que dinámica, debes tener, sí,
y llegas y casi dices, ¿a qué momento ya hasta Sí. creció y no me di cuenta? Claro, que ya se le salen los pies de la cama, Sí. ¿no? Ya Sí, o llena, ya te y dicen ¿cómo cosas que dices? dices, ay, ¿eso dónde lo aprendiste? Sí. Yo no se lo enseñé, porque obviamente está conviviendo con otras Sí. personas y eso es así como que me dio un poco de choque, ¿no? De O que emociones. preguntan, cuestionan. Sí. Es un choque, pero además hay que hacer un reconocimiento a todas esas mujeres que están en el servicio Sí. público, como tú, Mari, que como dices, se les salió porque es la inercia que traen Sí. del trabajo y dicen, ¿en qué Sí. momento los dejo de ver, los dejo de criar para dedicarme al servicio público y ayudar a otras personas, ¿no? Cuando Sí. mi familia a lo mejor también me necesita, pero bueno, ese es el valor que hay que darle. Sí, y encontrar justamente los equilibrios, porque cuando tú asumes responsabilidades de esta naturaleza, tú las has hecho, tú también has sido sumamente cercana a estos temas, porque eres una periodista de no solo de reconocida trayectoria, sino que siempre has estado como en las causas sociales. Tienes que querer lo que haces, o sea, tienes que sentir pasión, tener vocación, creer que cada día vale la pena para generar cambios que impacten a favor de las mujeres y que finalmente también es una forma de construir hacia el futuro para lo que vivirá tu hija, lo que vivirán también tus hijos con relaciones de mayor corresponsabilidad o en escenarios de más respeto, de paz, de poder garantizarle a las mujeres de hoy y sobre todo a las que vienen hacia un futuro de poder acceder a una vida libre de violencia. O sea, tienes que amar realmente lo que haces porque no es fácil. A nosotras que formamos parte del Instituto Quintanarroense de la Mujer, y digo nosotras porque somos mayoría, somos muchísimas mujeres en el instituto y a mí me gusta trabajar mucho con las mujeres. Vemos casos muy, muy fuertes, o sea, casos muy graves que te parten el corazón, pero que también te impulsan a decir, pues es justo por esto, por lo que trabajo. Y pues encontrar también esos espacios de las mañanas, ¿no? Al momento de preparar a los niños, de poder dar más allá. Hace un rato le decía a un amigo, Lucía, por ejemplo, ya tiene 7 años y se puede vestir sola perfectamente y peinarse y demás, pero me gusta hacerlo yo porque estoy platicando, la estoy besuqueando, la acaricio, mantengo un diálogo permanente con ella para que pues en las noches que llego y darles muchos besos porque me meto a la cama de cada uno y ahí me arrincono y siempre pregunto, ¿verdad que me amas? Y me amas mucho. Y los pobres así como durmiendo y así. Sí, mamá. Sí, pero bueno, es finalmente una dicotomía a la que te enfrentas todos los días, pero sí también poder irse todos los días a dormir y decir, hoy fue un día que valió la pena porque tenemos un refugio que está lleno y eso me hace feliz y no me hace feliz porque haya violencia, me hace feliz porque yo sé que hay mujeres que viven violencia extrema que en ningún lugar van a estar mejor en ese momento que justo en una unidad de atención donde puedan estar un periodo de 3 meses para poder diseñar un plan de vida y que van a estar perfectamente atendidas con sus infancias, porque normalmente cuando una mujer ingresa al albergue o ingresa a un refugio de alta seguridad, entran con infancias. Entonces, pues eso habla también de saber que la prevención está funcionando porque las mujeres se acercan y porque aceptan poder recibir los servicios por parte del instituto. Así es, Mari. Bueno, y prácticamente, bueno, yo te iba a preguntar precisamente, tú siendo la directora estatal del IQM en Quintana Roo, que naturalmente, bueno, aparte de ser una mujer que tiene toda la experiencia en estos temas y en el ejercicio de los feminismos, me gustaría saber cuál es el que ejerces, con cuál es el que educas y cuál es el que de alguna manera estás institucionalizando, ¿no? Porque yo tengo la idea de que, bueno, tenemos malentendido el concepto del feminismo. Casi cuando tú le preguntas a cualquier persona qué piensa el feminismo, te dicen grafitis, mujeres golpeando, mujeres gritando, y no es así. O sea, se ha creado una imagen, una percepción equivocada de lo que son los feminismos, y pues me gustaría que aprovecháramos el espacio para que se hiciera mención del real feminismo y por qué vale la pena adoptarlo todos, hombres y mujeres. Mira, finalmente el feminismo irrumpe, o sea, el feminismo cuestiona, el feminismo incomoda y evidentemente eso es lo que buscan las colectivas y eso es lo que buscan los movimientos, incomodar para generar un llamado de atención de la necesidad de transformar, de cambiar.
pero también a veces hay justo eso, o sea, un mal concepto de lo que es el feminismo, y el feminismo no es otra cosa que luchar por la igualdad entre mujeres y hombres. Es una forma de vida que busca justo eso, construir mejores escenarios de vida a favor de las mujeres, impulsándolas, empoderándolas para poder alcanzar y cerrar brechas de desigualdad, que evidentemente dentro de estos movimientos pues hay radicalización, o sea, esto que mencionas, que las pintas o romper paredes o hacer agresivas. Ese tipo de respuestas o de expresiones que ellas denominan iconoclasia y que yo sería incapaz de cuestionarlas, porque detrás de muchas veces esas formas de expresión hay mucho dolor. Y hay mucho dolor y hay mucho sentimiento de abandono o de impunidad, que sabemos que eso ha existido históricamente y que ha jugado en contra de las mujeres, pero también reconocer que gracias a esas luchas, a esas pintas, a esas manifestaciones que han existido durante muchísimos años, hoy las mujeres tenemos derecho a votar y ser electas, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho al trabajo y a recibir un salario justo por el trabajo que realizamos, tenemos derecho a decidir cuántos hijos tener y el espaciamiento de los mismos, de llegar a las universidades, de acceder a créditos. Es decir, las mujeres hemos conquistado los derechos precisamente a través de movimientos sociales y a través de exigencias, porque evidentemente el patriarcado no iba a decir, ay, bueno, ya esperaron durante N cantidad de siglos, ya vamos a darle chance, ¿no? No, por supuesto que no hubieran permitido que esto ocurriera, pero ha sido precisamente a través de estos movimientos que tiene que ver con la primera, segunda y tercera ola del feminismo, que van precisamente conquistando derechos a favor de las mujeres y impulsando el avance de las mujeres en el mundo entero. México hoy en día es un país ejemplo en toda Latinoamérica en este tema de la paridad democrática. Somos un ejemplo a nivel Latinoamérica, pero también a nivel mundial, porque pocos años logró consolidarse la paridad democrática que está consagrada en la Constitución, y esto era algo que yo debo de reconocer, que en algún momento cuando fui diputada local y que experimenté siendo muy joven la fuerza de la violencia política, o sea, lo que podía experimentar una mujer en política siendo cuestionada, violentada, agredida por defender sus ideas, por cuestionar precisamente algunas decisiones, yo decía, no, la paridad yo no la voy a ver, a lo mejor la va a ver mi Lucía, mi hija, y a lo mejor ni mi hija. O sea, porque si tú analizas el pasado, era poco probable que ocurriera, pero lo cierto es que ha evolucionado muy rápido. Ha evolucionado muy rápido, pero ha sido gracias a los movimientos de mujeres. Fíjate, Vivi, que me gusta con la sensibilidad que Mari toca el tema, ¿no? Realmente, donde reconoce este sentir de las mujeres, el por qué son agresivas. Hay mucha gente, porque a mí me ha tocado cubrir las manifestaciones, las marchas, que dicen que luego son pacíficas y no resultan ser pacíficas porque vienen esos encontronazos, pero es precisamente eso, que a lo mejor muchos ciudadanos no conocen el trasfondo de ese dolor, de que atrás de ese dolor, esa manifestación, esa pinta, esa tirada de piedra, hay una muerte, o hay una agresión, o hay una violencia detrás de eso. Hay una historia de violencia, ¿no? Entonces Mari lo toca muy bien, muy sensible. Muchas felicidades, Mari. Pero además, Tony, fíjate, esto está documentado, esto no es un invento, pues a nivel nacional, de 1000 casos de agresiones sexuales en contra de mujeres y niñas, o sea, llámense abusos sexuales, violaciones, acoso, etc., pero especialmente agresiones sexuales como acoso, abuso sexual o violaciones, de 1000 casos únicamente se denuncian 100, y de esos 100 únicamente 10 van a judicializarse, y de esos 10 solamente una persona, una víctima, va a recibir sentencia, y esta puede ser condenatoria o absolutoria hacia el agresor. Entonces, el índice de impunidad en delitos sexuales en contra de las mujeres y las niñas es del 99%. Imagínate si no va a haber enojo en estos movimientos de exigencia de mejores condiciones de vida y mejores escenarios para que las mujeres puedan avanzar con este derecho justo
de acceder a una vida libre de violencia. Y insisto, los movimientos sociales lo que hacen es precisamente buscar construir, y no solamente para esos colectivos, porque ellas construyen para todas. Entonces, lo ideal sería poder sentarnos a la mesa y llevar pues conflictos mediante la paz, pero la historia nos ha enseñado que eso no ha funcionado. Y entonces las mujeres normalmente tienen que realizar este tipo de manifestaciones. Y la paridad democrática se construyó así. Hoy tenemos a la primera mujer gobernadora en la historia de Quintana Roo, y eso no hubiera sido posible si no hubieran mujeres que en la historia hubieran marchado, hubieran exigido, hubieran hecho publicaciones, hubieran ido a irrumpir los congresos, los poderes del Estado para exigir la participación política. Y muerto también, claro. Sí, por supuesto. Claro, porque sí, bueno, a través de la historia podemos saber que bueno, muchísimas mujeres han sido guillotinadas, han sido quemadas, han sido solamente por defender y por poner sobre la mesa los temas. Fíjate que he escuchado una historia del primer feminicidio en el mundo, o sea, en la historia de una famosa científica egipcia, ¿no? Que enseña a los hombres cómo era la evolución del universo y que los planetas, pero como era una mujer, obvio, los hombres no querían que se impusiera. Entonces, ¿qué hacen? Arengan al pueblo, sí, para que la maten. Sí. La destruyen, o sea, la jalan, porque era una intelectual. Y esto sigue existiendo en los países árabes, donde las mujeres siguen siendo asesinadas si se atreven a pedir el divorcio, o si se atreven a ir a la escuela, o si se atreven a cuestionar al marido. ¿No? Sí, por supuesto. Entonces, es una realidad que sigue existiendo en varios países, los países africanos, sí, donde hay altos índices de violencia feminicida en contra de las mujeres. Y bueno, México no se salva. El machismo es real, el patriarcado es real, o sea, estas alianzas que se han construido históricamente para mantener a las mujeres justo ahí relegadas o sometidas, es una realidad. Quintana Roo, por ejemplo, cerró el 2022 con más de 50,000 llamadas de auxilio al 911, que son más de 50,000 casos de violencia familiar. Y hay que decirlo también, existió un abandono durante muchos años en relación a este tema, y en el tema de atención a las mujeres no puedes detenerte, porque si no retrocedes muchos años. Es decir, cuando avanzamos cuesta mucho trabajo avanzar, pero cuando se trata de retroceder, o sea, exactamente. Entonces, sí, siempre tenemos que estar vigilantes y cautelosas de seguir construyendo. La verdad, no sé si lo veas de la misma manera, pero a mí me parece que los feminismos, o bueno, esa inclusión y esa forma de ver esas áreas en anteriores gobiernos o históricamente en nuestro estado, creo que fue con mucha condescendencia, ¿no? Como que, ay, sí, pónselos ya para que digan, dejen de estar, ¿no? Bueno, de hecho, o sea, en alguna entrevista el mismo exgobernador Mario Villanueva, que fue quien impulsa la creación del Instituto Quintanarroense de la Mujer en 1998, él mismo lo cuenta como una anécdota y dice que lo hizo porque su esposa le decía, hay que hacer algo. Entonces dijo, bueno, ya como para que deje no vamos a crear esto. Y no se imaginó el monstruo que a la fecha, ¿no? Hoy crearía, porque hoy el instituto no es el mismo instituto de 1998, es un instituto mucho más fuerte, más sólido, que ha impulsado cambios, que hace cosas muy buenas todos los días. Y esto también que decías, Vivi, pues muchas veces el poco interés que puede generar el tema de las mujeres. Yo llegué al Instituto Quintanarroense de la Mujer y encontré carpetas y expedientes de mujeres que habían sido víctimas de acoso y hostigamiento sexual dentro del gobierno del estado, y no había sucedido nada. Y la gobernadora, desde que llegó y dijo, las mujeres son el eje principal de mi gobierno, o sea, se lo ha tomado muy en serio a través de la Secretaría de la Contraloría, y al día de hoy van 13 servidores públicos destituidos de manera fulminante, y además con procedimientos iniciales, incluso de carácter penal, porque el acoso y el hostigamiento sexual son delitos contemplados en el Código Penal de Quintana Roo, y van 13 funcionarios destituidos precisamente porque se les acreditó que habían cometido estas violaciones a los derechos humanos de sus compañeras dentro del trabajo. Y
cada vez que tú tomas una decisión de esa naturaleza, pues manda un mensaje, y manda un mensaje de cero tolerancia, que es todo lo contrario cuando no haces nada, cuando es el primo del, amigo del, pariente, el compadre, el cuñado, y pues eso sucedía y entonces no pasaba nada y el mensaje es, pues soy impune, puedo seguir agrediendo a las mujeres y las mujeres dicen, pues mejor me quedo callada porque luego resulta que a la que corren es a ella, ¿no? Entonces, bueno, la gobernadora Mara dijo eso se acabó. Hasta el día de hoy van 13 servidores públicos destituidos y en cola vienen otros más porque pues sí había un rezago en la atención de sus casos. Pues bien por eso, Vivi, y eso nos da motivo para seguir a nuestra siguiente sección, que es el chismógrafo, precisamente con esas historias que nos estás contando. Tú desde tu juventud, cuéntanos una anécdota que hayas vivido en esto del feminicidio. ¿Ya lo conocías? No, feminismo. Feminismo, perdón, no feminicidio, sí. Feminismo. ¿Alguna historia que tú digas, esto me marcó, o desde aquí? O te hayas dado cuenta, a ver, dice yo soy feminista. A ver, no sabías. No, fíjate, incluso, o sea, no se hablaba siempre mucho, ¿no? Exacto, a ver, el Instituto Quintanarroense de la Mujer fue creado en 1998. Yo soy directora del IQM la primera vez, porque esta es la tercera vez que estoy al frente del instituto. Fui la primera vez 2006. En ese entonces, el IQM realizaba otro tipo de actividades que tenía que ver con mujeres del campo, con proyectos productivos, con estos temas de bordado, con roles tradicionales que ocupaban a las mujeres y que también les permitía generar ingresos para poder apoyar a sus familias. Pero no se hablaba mucho de la violencia. Había una casa de atención a la mujer en el DIF, en Bugambilias Juana de Asbaje, porque ahí hice mi servicio social, que atendía precisamente a las mujeres que presentaban alguna situación de violencia y se les daba asesoría jurídica, pero no habían campañas, no habían movimientos que hablaran precisamente de los temas desde el poder del Estado. Entonces, PAIMEF, por ejemplo, fue creado en 2006. A mí me tocó bajar por primera vez los recursos del PAIMEF para las primeras campañas en Quintana Roo de empezar a hablar de tipos de violencia, modalidades, empezar a generar reformas de ley que tipificaran conductas violatorias de derechos humanos de las mujeres. Entonces, la violencia estaba muy naturalizada, muy normalizada. Hoy podemos hacer algunos señalamientos, pero en ese entonces era muy poco probable que pudieras darte cuenta que estabas siendo víctima de violencia. Una anécdota, por ejemplo, mi primer trabajo fue en una radiodifusora y el dueño de esa radiodifusora, cuando llegaba, porque él no vivía en Chetumal, me llamaba para que yo pasara a una oficina, ¿no? Nunca me tocó, nunca me hizo un señalamiento directo, pero sí me decía que yo me sentara y entonces me decía cosas como, ¿tú sabías que las mujeres bonitas como tú no son para un solo hombre? ¿No? Wow. O sea, y eso era algo que siempre hacía. Yo tenía 17 años. Y entonces yo me quedaba ahí sentada escuchando y entonces contaba anécdotas y cosas, pero el mensaje, o sea, el mensaje que no era subliminal porque era directo, o sea, hablaba de otras cosas, pero en algún momento decía, se quedaba callado, me miraba y decía, ¿sabías que las mujeres como tú no son para un solo hombre? Y entonces en ese momento yo me sentía incómoda, pero no sabía qué nombre ponerle, ¿no? Finalmente pues era el jefe, el dueño, no sabía exactamente qué nombre ponerle a esa sensación o a eso que yo estaba viviendo, que ahora sí podemos identificar, que sí podemos reconocer y que ellos han tenido el permiso para hacerlo a través de la historia. Incluso ahora, cuando hacemos las instalaciones de los comités para la igualdad al interior de las instituciones o de los subcomités para la atención del hostigamiento y acoso sexual, algunos hombres dicen, ¿no? Oigan, es que ahora ya no podemos hacerle nada a las mujeres. Y entonces dice, a ver, nada como qué. Claro. Entonces dice, bueno, pues como abrazarlas o darles un besito. Y como, ¿por qué tienes que abrazarlas y darles un besito? O sea, como, ¿por qué tienes que invadir o tocar un cuerpo si no estás autorizado? Porque hemos crecido en esta cultura patriarcal de creer que el cuerpo de las mujeres les pertenece y que pueden tocarlo y que pueden hacer con ello lo que se les pegue la regalada gana, tantito, ¿no? Un abracito, claro, un dedo para la cinturita y ya, pero eso también incomoda cuando tú dices, oye, ¿pero por qué?
Más cuando te lo hacen con lujuria, ¿no? Con esa Exacto. sensación de que, nanacita, o sea, ¿no? Pero ¿por qué no vamos a permitir? Exacto, justo eso. O Justo. sea, en el momento en que tú te sientas incómoda con un acercamiento, es porque ves que hay una intención, ves que hay una mirada, ves que hay la libidinosidad de pretender algo, o cuando de plano sí te dicen vamos a cenar o vamos aquí y te ofrezco. O sea, esas cosas sabemos que Se acabó existen. el cuarto de los ascensos. O sea, por favor. Entonces, pues ahora está mucho más visibilizado, hay mujeres que están más empoderadas para saber cuáles son sus derechos y cuáles son las formas o tipos de violencia que pudieran estar experimentando, y es parte del trabajo que hace el IQM. Claro, y en la medida en la que las mujeres se sigan empoderando, menos lo van a permitir, porque pues antes en algún momento tú no creciste ni con esa necesidad, ni con a lo mejor la cultura de que, bueno, pues es lo que tienes que hacer, ¿no? Tu mamacita, si quieres una chamba, pues tienes que ir con el jefe. O sea, no te educaron de esa manera. Pero a muchas mujeres sí, a muchas mujeres han vivido infancias de violencia, de víctimas de delitos sexuales, pues llegan a escenarios ya de adulta en un ambiente laboral y entonces se les hace, o sea, se les hace común que eso pase, ¿no? Ni siquiera porque se les haga fácil, porque es algo que está dentro de su radar, ¿no? Y yo creo que en la medida en la que esas mujeres puedan seguirse empoderando, van a haber menos oportunidades de que ellas se vean en la penosísima necesidad de acceder a ese tipo de cuestiones, porque definitivamente si acceden, a lo mejor sí pudiera estar siendo por necesidad, ¿no? Pero además decir que muchas mujeres atraviesan por algo que se conoce como síndrome de la desesperanza aprendida o síndrome de la indefensión aprendida. O sea, crecieron en ambientes de familia donde el papá agredía a la mamá, donde el papá pues era el macho que daba órdenes y golpeaba a los niños y a las niñas. Y finalmente los niños y las niñas crecen, o sea, aprendiendo lo que ven de la mamá o del papá y diciendo, pues finalmente él la quiere, o sea, eso es amor, ¿no? O sea, hay un condicionamiento. Y entonces cuando ellas salen secundaria, preparatoria y tienen al primer pretendiente o la primera relación de noviazgo y el muchacho las jalonea o las golpea o las insulta, las maltrata, o sea, sí se sienten mal, o sea, sí generan síntomas en ellas que les asusta, que les da temor, que saben que algo no está bien, pero que se refuerza con decir, pues es que mi papá siempre trató de esa manera a mi mamá, entonces esto es lo normal en una relación de noviazgo, ¿no? Y hay que trabajar mucho, como lo hacemos con esto que se llama desmitificación del amor romántico, para desmontar todas esas ideas patriarcales o con las que nos han educado a decir, no, es que no, eso Todas no es esas amor. creencias. O sea, insultarte, lastimarte, jalonearte, hacerte sentir menos, celarte, condicionarte a las amistades o querer tener acceso al teléfono celular o a tus redes sociales o con esta no te lleve. O sea, todo eso no está bien, no es correcto y eso no es amor. Y de que esto de que el amor todo lo puede, el amor todo lo perdona, no. O sea, el amor no todo lo puede ni todo lo perdona. Y poder, pues justo eso, que las niñas y las jóvenes y las mujeres puedan vivir experiencias en relaciones amorosas con la corresponsabilidad y con el respeto. Pero lo que sí es cierto es que la primera relación de noviazgo marca muchas veces la vida de las mujeres, y entonces ahí también pues la importancia de lo que siempre se dice ahora justo en este nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, que la gobernadora lo que dice es, nosotros pondremos toda la fuerza del Estado, haremos toda la política pública necesaria, trabajaremos las causas de la violencia, los orígenes de la violencia, pero necesitamos que la gente ponga de su parte, porque finalmente la violencia familiar o la violencia que se ejerce en contra de las mujeres y las niñas y los niños dentro de la casa son hechos de realización oculta, o sea, ocurren al interior del hogar donde la policía no tiene acceso para mirar, o los vecinos para mirar lo que ahí está sucediendo, porque cuando hay gritos o hay golpes, sí podemos escuchar, pero hay mucha violencia que se ejerce donde no hay ruido, donde no hay gritos. Donde todo está aislado. Exactamente. Donde el hombre incluso creo que actúa con, actúa con alevosía y ventaja en
llevarte a esa situación donde en la intimidad en la del intimidad, hogar. exactamente, y te sientes pues vulnerable en todos los sentidos. Claro, y particularmente en el tema de los hijos y de las hijas, pues ellos son y ellas son figuras de autoridad. O sea, lo que haga tu mamá o lo que haga tu papá, tú entenderás que eso es lo normal. Y pues ahí andamos por la vida replicando precisamente esos patrones que pues hacen daño no solamente a quienes viven en esas familias disfuncionales, sino a las niñas y a los niños que el día de mañana, si así lo deciden, formarán también otras familias. Pero si cambiamos el chip, Precisamente. Sí, si transformamos el tema, si no replicarán los mismos patrones. Justo eso. Vamos a abrir 2 centros de atención o para la erradicación de las violencias, ahora con recursos provenientes de CONAVIM, con estos recursos que se reciben para atender la alerta por violencia de género que tienen municipios de Quintana Roo, que estos centros para la erradicación de la violencia atienden a hombres que ejercen violencia, porque finalmente tú denuncias y yo logro a través de la abogada, la psicóloga y la trabajadora social, logro que juntas tú salgas del círculo de la violencia. Pero ese hombre va a ir a otra relación y va a ir a otra, ya a otra. Y entonces, pues finalmente es un delito, efectivamente, pero muchas veces en la integración o en la investigación o en la judicialización, ahí se van quedando y se sigue generando un rezago que sabemos que existe, y ellos siguen haciendo daño a próximas víctimas. Entonces aquí justo en estos centros es la oportunidad para que a través de los jueces o juezas calificadoras municipales puedan recibir servicios de reeducación, que está contemplado también en el Código Penal, para que podamos ir justo trabajando con ellos en grupos de autoayuda, en sesiones personales, para desmontar. De hecho, Mari, yo creo que eso se todas hubiera, esas ideas. Aprender nuevas masculinidades. Sí, porque justo. la verdad es que no sé si los hombres como tal tengan la responsabilidad, la culpa, ¿no? Bueno, ya siendo adultos, sí tienen la responsabilidad, tienen la porque culpa finalmente también. todos tenemos la oportunidad de tomar decisiones sí, a eso voy, distintas pero en si algún no se momento. los enseñaron, ahora bien, está esta oportunidad, es una gran estrategia de atender a Sí. estos varones que crecieron en violencia, la están replicando, y hoy tienen esa oportunidad de aprender a ejercer una nueva masculinidad. Yo considero que Sí. esa estrategia, yo creo que es tarde. ¿Por qué? Porque se hubiera hecho hace tiempo, si sabíamos o si los autores sabían. Sí, Vivi, no me digas que no. Porque los hombres y las autoridades... Más tarde que nunca, digo sí, yo. Más tarde que nunca, pero siempre empoderaron a las mujeres cuando a los hombres, que eran los que ejercían violencia, los dejaban rezagados, los metían a la cárcel, pero no pasaba nada. No, Sí, pero como a ver, dice, más tarde pero que finalmente, nunca. Pero ya se hizo, ya pero bien. finalmente Pero no está mal todos estos procesos que se han vivido para empoderar a las mujeres, porque finalmente son ellas quienes tienen que tomar la decisión, pero no pueden no pueden hacerlo solas, porque sabemos que estos procesos que viven, estos síndromes que desarrollan muchas veces desde la infancia, de lo que hablábamos hace un momento, que crecieron en ambientes de violencia, de agresiones, de maltrato, que crecieron pensando que eso era normal. A ver, ¿cuánto tiempo? Todavía existe que la esposa deja al esposo que la maltrata, la humilla, la degrada, y va con la mamá y la mamá dice, ay no, hijita, regrésese para su casa, porque así es el matrimonio. Ajá, y usted pórtese bien y ve y valore qué es lo que... A ver, y dice, oye, sí, pero es otra mujer. Sí, finalmente todas somos hijas del patriarcado, todas y todos. El asunto es que las mujeres también tomamos decisiones para desmontar todo lo previamente aprendido y empezar a transitar. Y estos de los ECOVIN surge a raíz precisamente de la alerta por violencia de género. O sea, son condicionamientos que te pone la propia SECOVIM para el futuro levantamiento de las alertas por violencia. Pero fíjate, Tony, por ejemplo, en Playa del Carmen, cuando se abrió el primer SECOVIM, mucha gente repudió el SECOVIM y dijo, ¿por qué invierten en los hombres? O sea, si ni siquiera invierten como deberían de invertir a favor de las mujeres, ¿cómo es posible que creen centros para beneficiar a los hombres? Y entonces, bueno, en ese momento, hace un tiempo, previo a este gobierno, no hubo quien saliera y explicara y dijera por qué había que hacer esto, y que además no era si querías o no querías, o sea, está dentro de las líneas de acción o de las acciones que te condiciona la propia SECOVIM, y que tiene toda una teoría del por qué sí es bueno.
Mira, en las escuelas nos encontramos con ello, porque el Secovin comprende también talleres en las escuelas. Muchos niños o muchos jóvenes que no saben cómo controlar sus emociones, que se dan cuenta, que reaccionan, que tienen el impulso y dicen, y luego me arrepiento y no sé qué hacer y sé que algo está pasando porque yo crecí en un ambiente de violencia donde mi papá golpeaba a mi mamá, donde mi papá golpeaba a mis hermanos, me golpeaba a mí, y yo siempre dije que yo nunca iba a hacer lo que él le hacía a mi mamá y que hacíamos, o sea, lo que nos hacía a nosotros. Y hoy siento que estoy yendo en ese camino y no sé cómo detenerme porque no sé lo que me pasa. Eso es justo lo que trabaja Secovin, o sea, trabajar con especialistas, con un modelo, precisamente para ayudar a todos estos jóvenes o todos estos hombres que están justo en ese momento de decir, sé que si no me atiendo, algo malo va a ocurrir, ¿no? Vivi, ese es un importante espacio para continuar Sí. con la siguiente pregunta Sí. y saber qué hace. Es que yo estoy Mari. así anonadada. Esto es música para mis oídos. Yo, esos temas me encantan. Yo trato de estudiar mucho sobre esto. O sea, nunca terminas de aprender. O sea, con esto siempre hay cosas nuevas, nuevos además géneros. con la pasión con que lo habla Mari, sí. ¿no? Sí. Y ahorita, o sea, yo estoy pensando y está hablando y estoy pensando en diferentes ideas, en ¿no? su próximo programa. Sí. Y a mí, bueno, nos gustaría, Mari, que aprovecháramos estos conocimientos que tienes para que si le pudieras o le tuvieras que dar un consejo a estas mujeres que están criando niños de las edades de tus hijos, de más chiquitos, ¿qué sería bueno que como mamás hicieran para que esto lo empezáramos a multiplicar? Esta información la utilizáramos con un efecto multiplicador. O sea, ¿qué consejo pudieras darle a esas mamás que están educando niños dentro de un feminismo para que podríamos empezar a sembrar semillitas? Evidentemente decirle tanto a las mamás como a los papás, porque luego tenemos una proclividad a pensar que únicamente las mamás educan, y porque además históricamente nos han dicho, si ese hijo, esa hija salió así, pues tú lo educaste, porque yo trabajaba afuera, pero la que se quedaba para educar eras tú, entonces pues tú eres la responsable de que nos haya salido como nos salió. Y a ver, no, fácil, ¿no? La presencia educa, pero la ausencia educa más. La ausencia de ellos, históricamente, dentro de las familias, tiene un mensaje muy poderoso y muy dañino para los hijos y para las hijas. Entonces, tanto a papás y mamás decirles que es muy importante que las niñas, particularmente las niñas, vivan procesos de empoderamiento. O sea, que erradicar todos estos temas de, una nalgada a tiempo. Todos, la gente estudiosa en relación a las afectaciones que pueden generar en la infancia, los golpes, las humillaciones, los malos tratos, de verdad, a una niña o a un niño que crece en una familia donde todos los días son mentadas de madre, donde todos los días les dicen que son inútiles, que eres que es un bueno para nada, o sea, que viven en esa profunda violencia que no necesariamente tiene que ser físico. O sea, todo eso que reciben en su cerebro, ¿qué te imaginas que están construyendo? ¿Qué nos podemos imaginar que están construyendo? Vivi, ¿sufiste alguna situación así, semejante? Pues ahorita me estaba viniendo a la mente y digo, no podemos culpar a los papás de ninguna de las situaciones que nos haya tocado vivir, porque no tenían las herramientas, ¿no? Yo siempre he pensado que cualquier situación que hayan tenido ellos que hacer o mal hacer o bien hacer como papás, era con lo que ellos crecieron, las herramientas que tenían, y ahora sí que hicieron lo que tenían, lo que podían haber hecho. También porque así fueron educados. Exacto, entonces, pues en mi familia, probablemente entre mis hermanos, mis papás, mi papá tenía un carácter muy dicharachero, muy así, ¿no? Y mi mamá era como más seria, pero mi papá era mucho de burlas, de burlas, de reírnos. Eso por una parte creo que fue positivo, porque la verdad es que yo me tomo la vida muy así, o sea, sabemos reírnos de nosotros mismos, pero sí tengo ahí algunos recuerdillos donde decías, oye, tú estabas triste o estabas llorando por alguna situación y así como para que dejaras de llorar, era como la burlita directa, ¿no? Ajá. Entonces decías, estás invalidando mis emociones. O sea, esto ya lo vienes a trabajar cuando ya eres un adulto y entiendes que si no te reconoces tus emociones, no las sabes trabajar, pues entonces vives, o sea, bueno, tienes una conducta distinta, ¿no? Pero sí recuerdo que era así como que, ya vas a llorar, ¿no? Eras que, entonces, y no debía ser, ¿no? Porque como niño, pues tú te tienes que agarrar a las figuras de protección,
que son eventualmente, bueno, lo ideal es que fueran tus padres. Y si esas personas te están haciendo un señalamiento, te están haciendo una burla directa, es cuando dices, pues te aprendes a proteger y te aprendes aprendes formas de agresión también, porque pues te tienes que aprender a defender, ¿no? Pues fíjate, en ese Pues sentido, era como pues, la yo selvita, sufría agresión, yo sufrí agresión de parte de mi mamá, porque bueno, no porque fuera mala niña tampoco, sino porque me quería educar de una manera muy rígida, entonces no le obedecía, y bueno, y era que yo era una niña muy obediente, de verdad, o sea, todo obedecía. Si yo quería salir un día, de grande me acuerdo, sí, mamá me da permiso ir a la esquina, así para el cine con las amigas. Sí, pero arregla, barre y todo, ¿no? Pues hacía todo. Y ya terminé, mamá, ¿me da permiso? No. ¿Pero por qué? Si ya barrí, ya hice todo lo que me dijo. No, porque allá afuera es no sé qué, te vas a la perdición. Y si yo desobedecía y me iba, cuando llegaba era 3, ya tenía remojado ahí, de verdad, la cuerda, no sé qué. Y eso, de repente dije, bueno, a lo mejor ahorita pues ya pasó, pero no lo siento como que algo como de violencia, ¿me entiendes? Sino como que era para educarme a su forma, ¿no? Ya tratando de conocerlo y dije, ay, hiciste un buen trabajo, mamita, ya que estoy, mira. Mira, finalmente si lo pensamos y lo analizamos bien, pues los mismos teóricos o especialistas lo dicen, ¿no? O sea, difícilmente los adultos vamos a andar por la vida como diciendo, ay, yo fui un niño muy golpeado, una niña muy sí, hay señores de ¿no? 50 que vienen Bueno, y es que a mí me pegaron de chiquito. Sí, pero probablemente porque terapia, finalmente desarrollan algunos síndromes. Pero lo cierto es que si volvemos pasos atrás, o sea, hoy podemos decir, bueno, pues gracias a eso, ¿no? Pero si volvemos pasos atrás hacia nuestra infancia, no se sentía bien. O sea, no te daba felicidad que te cuerearan o que te pegaran o que te lastimaran o que te bullearan. O sea, eso Sí, claro. no estaba bien. Podían no haberlo hecho. O sea, pudieran haber encontrado formas distintas de educar, pero insisto, hay condicionamientos socioculturales que crecen en una formación. Y sobre todo pensando en que cada niño es distinto. O sea, habrá mejor el primero, pues no lloraba por eso. Tenías a la segunda, que sí lloraba por todo, ¿no? Tienes a la tercera, que le valía, ni caso hacía, ¿no? Que éramos los 3. Entonces, a ver, ese es el ejercicio de las paternidades, de la maternidad también es buscar la manera en la que, porque cada uno es distinto. Y de la forma en la que lo vas a educar es diferente también, ¿no? Así es. Entonces, bueno, yo creo que antes era así, te crecían a 5, igual que te crecían a 10 niños, todos parejos, no sabías ni quién era quién, a lo mejor en el fondo los conocías tanto, ¿no? Pero crecían todos así en manadita, y ya no, ahora son menos, la maternidad y la paternidad son distintas, es donde te identificas, reconoces en un al porcentaje niño, de la población, claro, y en un gran porcentaje también. O sea, hay conductas que siguen reproduciéndose y seguramente ustedes lo ven todos los días en el transporte público, en la calle, en las plazas, afuera de las escuelas, justo eso. O sea, cómo tratan a los niños y a las niñas mediante insultos o bajamientos, humillaciones, bullying, escarnio. Hay una regla de oro, del cuerpo de los niños y las niñas no se habla. O sea, de todas estas bromitas de, ay, gordita, tu cachetito, y mira su pancita, y mira, eso no se hace. La gente no dimensiona cuánto daño puede hacerle en este caso, por ejemplo, a las mujeres, que luego crecemos con tantas inseguridades, y te dicen, no, pero si estás preciosa, si estás bonita, sí, pero me chuté 20, 25 años escuchando que la gente opinara de mi cuerpo. Qué bonita lástima que esté gordita. O sea, de repente... No, si no estoy diciendo que esté fea, ¿no? O sea, no, una cosa no equivale a la otra, pero sí, efectivamente, creo que también eso hay mucho que trabajar en ese sentido, y creo que es parte que son esos destellos de violencia que hemos normalizado. Sí, en el día a día, cargado de estereotipos o de cosificaciones a la infancia. Por ejemplo, hay un tema bien interesante que tiene que ver con la hipersexualización de la infancia, de la que muchas veces no se habla al interior de las familias, y que tiene que ver con vestir a las niñas con minifalditas, con topsitos, maquillarlas, peinarlas como si fueran adultas, y que es una hipersexualización, y que eso no está bien, porque las niñas son niñas, los niños son niños y deben de crecer acorde a su edad y a su etapa, para que puedan desarrollarse de manera sana. O este tema, por ejemplo, del control de las emociones, de educar nuestras emociones. Si durante toda la vida el niño llora o la niña llora y le dices, ya cállate, ¿por qué lloras? Los niños no lloran, o deja de estar llorando.
Y entonces inhibes un proceso de lo que significa el llanto. O sea, cuando una persona llora, cuando una persona expone o cuando una persona externa, ¿no? Es correcto que lo haga porque finalmente es parte del proceso de vivir, de experimentar y de saber, esto está ocurriendo porque pasa esto, pero puedo... No. Pero tú cómo lo haces como mamá, ahora con esos 3 hijos que tienes, bueno, y con tus valores, ahora que, bueno, con todo esto que nos estás explicando y que estamos realmente captando esa sensibilidad, ¿cómo lo aplicas tú en la familia, con tus hijos, después de que dices, bueno, no estoy la mayor parte del día en casa? Y cuando llega en la noche solo es como el apapachito, hijo, pero ¿cómo lo haces realmente? Pues fíjate, lo mejor posible, porque finalmente las mamás lo hacemos lo mejor que podemos. O sea, habemos seres humanos o seres humanas que crecemos precisamente en esto de decir, yo nunca me voy a casar con un borracho, por ejemplo, decías, o con una persona alcohólica, y ahí van y te casas. No es mi caso, afortunadamente creo que es algo con lo que no podría vivir, porque mi papá fue una persona que padeció esa enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad, pero hay personas que sí tienen una proclividad a volver a repetir, ¿no? A la repetición de patrones. Y es una decisión de todos los días, o sea, cómo educar a las hijas y a los hijos, porque lo más fácil es la violencia, lo más fácil es recurrir a eso. No hacerlo es un gran tema, porque es desmontar todo con lo que aprendiste. Entonces, pues hacerlo lo mejor posible. Yo digo esto, por ejemplo, ahora que no los veo tanto como quisiera, y sí procuro que los fines de semana sean nuestros, y si tengo alguna actividad, los subo a la camioneta y me los llevo, y que también crezcan viendo y aprendiendo y decir, pues mamá trabaja. Pero, por ejemplo, antes de entrar a esta responsabilidad, estuve como 2 años de tiempo completo con mi hija y con mis hijos, y fueron 2 años que disfruté mucho y que ahora se compensan de alguna manera, porque pues ese es el tema de la corresponsabilidad. Papá está prácticamente al 100% a cargo de ella y de ellos, y le toca. O sea, ahora toca echar el hombro y decir, en esa corresponsabilidad, o sea, yo estuve 2 años, tú eras el que más trabajaba, que más aportaba, ahora yo tengo esta oportunidad, te toca. Y afortunadamente, pues Michelle le entra al 100%, que finalmente el ideal es encontrar los equilibrios. O sea, esta es una etapa, es como el arranque, hay muchísimo trabajo, pero sí, yo sé que es un reto para mí, que es un pendiente en la agenda, poder encontrar los equilibrios para poder estar también más tiempo con mi familia, porque además son temas muy duros todos los días. O sea, hemos visto casos de violencia extrema, Tony. Con el chip del trabajo. Oye, tengo ayer le decía a una amiga que tengo una terapia que practico, no sé, 2 o 3 veces a la semana, porque sí salimos muy, muy noche de la oficina, y paso a unas famosas farmacias que acaban de poner en Chetumal, que son farmacias Guadalajara, que hay como de todo, y para mí es terapéutico, pararme en la farmacia, bajarme. Normalmente Michelle siempre me dice, cuando vengas trae esto, o sea, cosas básicas para el día de mañana, para los niños. Entonces bajo por eso, pero echo esto y agarro esto y agarro esto. Y para mí es terapéutico, es como una catarsis antes de como para, ¿no? Ajá. Pero justo me decía una persona que trabaja en la casa, y me decía, doña Mary, por favor, ya nada de leches, ya no compre leches. Y yo, ¿por qué? Y me abre, ¿no? Y me dice, mire, y está todo lleno de leche, y abre aquí y dice, mire, todo lleno de leche. Entonces, yo no me había dado cuenta de cada vez que paso a la farmacia, digo, esta leche, sí, para mi hijo. Pues solo Marcelo consume leche y compro leche, y entonces ya está llena. Entonces esa terapia a lo mejor sí está funcionando para catarsis, pero no comprar tanta leche. Anoche fui, no compré leche, compré otras cosas. Muy bien, hay que sustituirlo una por la otra. Vivi, vamos a nuestra última sección que se llama Las que mandan. Entonces, Mari, a ver, Tony, no sé si tienes preguntas. Yo les tengo la pregunta, quisiéramos conocer, ¿ustedes cómo ven, amigas? Muy divertida esta plática con Mari Jadal, la verdad, y por supuesto que la vamos a tener en otra ocasión, ¿verdad? La vamos a ir agendando. Si no, definitivamente tienes que regresar. Encantada. Para que hablemos del tema de la maternidad. Sí. Y de a lo mejor el tema de la maternidad me gustaría, pero también
todas las creencias que se tienen respecto a la mujer, porque como lo dijiste al principio, me quedé con muchísimas cosas que decir en ese momento. A veces creemos que abnegada, todo es muy fácil, sacrificada. ¿no? Exacto, y que para muchas es fácil y para otras no tanto. Y que hay unas que han decidido no ser mamás. ¿Y por qué decimos Y eso está muy bien. Exacto, lo deciden. Antes no, antes era, o sea, nacías, crecías. A ver, aquí esto lo vemos porque quiero contar un caso a mí muy importante, muy cercana a mí, que digo, oye, ya, cásate, tiene un hijo. No, pero ¿por qué si yo no? ¿Y a ustedes también les decían o ustedes sí. fueron mamás jóvenes? No, a mí yo crecí. Yo fui mamá a los 22. Yo crecí sabiendo que después de la universidad tocaba casarte, tener hijos y así llevarte la vida. O sea, yo así creía. Sí, ya luego a la mitad del camino dije, ay, espera. ¿Para cuándo es el segundo? Espérame, tengo que tener otro. O sea, ¿cómo? Yo tuve uno, ¿no? O sea, como que ahí está la ofrenda. Es que te dicen el instinto materno. Sí, y científicamente dice, ¿de dónde está? ¿Dónde se está? prende? ¿Dónde? ¿No? No es el instinto materno, es el condicionamiento sociocultural de decir, te toca. Nos enseñaron a crecer con muñecas, a bañarlas, a cambiarlas, a darles de comer, o sea, desde chiquitas. Porque ese es un tema muy amplio, claro, sí. Y muchos tabús dentro de ser mujer en diferentes etapas de la vida. Oye, yo siempre fui muy rebelde desde chiquita, o sea, era muy contestona, en la secundaria varias veces estuve en prefectura, ¿no? Porque yo así, todo cuestionaba, sí, yo cuestionaba. O sea, yo veía que algo no estaba bien y yo preguntaba y decía, eso está mal, que la lleven a la dirección, ¿no? Entonces, yo siempre decía, no, yo no voy a tener hijos, y no voy a tener hijos, y no. Y mi mamá, mi papá, mi abuelo decía, hija, no vas a tener hijos, vas a tener nietos, me decía, ¿no? De eso. O si no, luego me decía, vas a tener dinosaurios. O sea, uno se ríe, pero en ese momento, ¿qué le pasa, no? Nos reíamos en ese tiempo. Hoy dirías, eso es como agresivo. Claro, pero por supuesto. ¿Cuándo es el momento en el que yo ya no debería tener? ¿O cuándo? O sea, ¿hasta qué momento ya estuvo? Ya estoy más para allá. Espérame. El primer novio me dio 3 anillos de compromiso. La primera vez que me escapé. La segunda me volví a escapar y finalmente no. ¿Te casaste con él? Le decía, cuando termine la universidad y luego pues la maestría, cuando terminemos la maestría. Y luego se fue a vivir a otro lugar y cuando regreses, ¿no? Ya luego dije, ¿y para qué te vas? ¿No? Pero eso tenemos que formar, niñas que cuestionen todo. Que lo cuestionen todo, y aunque no nos guste a veces como mamás, así como, esta niña es contestona, y luego dices, bien, porque aguas con las niñas obedientes, aguas cuando enseñamos a las niñas, quietecita, y no se mueva, hay que crecer niñas que cuestionen todo. Precisamente va dentro de nuestra siguiente sección, las que mandan es, ¿cuál es tu siguiente proyecto personal? ¿Qué tienes en mente hacer en los próximos 2 años, 3 años en tus proyectos personales? Bueno, mis proyectos personales están directamente relacionados con el trabajo que hoy realizo al frente del Instituto Quintanarroense de la Mujer. Debo decir, y esto es real, o sea, es la tercera vez que estoy al frente del instituto, pero nunca me había sentido tan respaldada, nunca había sentido y experimentado todo lo que ahora experimento al tener a una mujer gobernadora, porque antes tenía que rogarles a los gobernadores para que fueran al evento del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y era así como, ay, ¿no? Y otra vez, gobernador, por favor, ¿no? Exactamente. Entonces iban, a lo mejor, y se paraban ahí nada más. ¡Qué horror! Pero ahora llevamos como 23 eventos en 7 meses que han sido presididos por la gobernadora. O sea, ¿sabes eso qué importante es? O sea, qué simbólico, pero porque además lo ves, o sea, cada vez que la gobernadora dice, las mujeres son el eje principal de mi gobierno, impulsa una convocatoria para financiar proyectos a favor de mujeres científicas. Dice, las mujeres son el eje principal de mi gobierno, impulsa Mujeres Vida, que tiene que ver con autosuficiencia económica, empoderamiento económico, que sirve también para salir de estos círculos de la violencia, de cuando las mamás dicen, ¿y con qué voy a mantener a mis hijos? Y si me salgo, ¿con qué? Es decir, coadyuva, ¿no? Dice, las mujeres son el eje principal de mi gobierno, inaugura un centro de justicia para las mujeres en solidaridad y compromete la construcción de otro centro de justicia para las mujeres en la capital, en la ciudad de Chetumal. Entonces, imagínate qué motivador es justo eso. Entonces, para mí esta es una etapa
distinta, que la estoy disfrutando mucho, de sentir el respaldo, el arropamiento para construir programas, proyectos, políticas públicas que beneficien a las mujeres y beneficien a las niñas. Entonces, si tú me preguntas en 2 o 3 años, yo me visualizo justo ahí en el Instituto Quintanarroense de la Mujer, viendo que se consoliden proyectos que están en construcción, que están generando transformación, que veamos ciudades, mujeres por todo Quintana Roo, que veamos centros de justicia para las mujeres en cada uno de los municipios, que levantemos las alertas de violencia de género que tienen estos municipios, pero que vayan, por supuesto, acompañados de política pública que las soporten con mejores presupuestos, con mejores programas y sobre todo que logremos transversalizar la perspectiva de género o institucionalizarla en toda la administración pública para que a todos y a todas nos quede claro que, por ejemplo, alguien puede decir, pues yo soy obras públicas, yo no tengo nada que ver con la perspectiva de género, y tienes todo que ver con la perspectiva de género. Tú has trabajado en seguridad pública, tú eres una periodista, sabes que existe Banavín y que Banavín te dice dónde están los mapas de calor, dónde están las colonias, donde justo tienes que invertir más. No solo en política social, sino en infraestructura, rescate de espacios públicos, alumbrado público. Es decir, eso es mirar con los anteojos violeta desde la trinchera que te encuentres. Si estás en la COJUDEC, por ejemplo, decir, necesito inyectar más recursos para becas deportivas de niñas de alto rendimiento, porque eso las empodera y porque no es un invento. Todos los países a nivel internacional saben que tienen mejores condiciones de vida, saben que cada peso que invierten en procesos de empoderamiento de las mujeres les garantiza paz, progreso y desarrollo. Y eso está documentado. A mayor inversión en procesos de empoderamiento de las mujeres garantiza paz, progreso y desarrollo. Entonces, la gobernadora tiene la visión muy clara, no solo por ser la primera mujer gobernadora, es que sabe que invertir más en las mujeres y generar mejores condiciones a favor de las mujeres, ese es un impulso que va a tener resultados. Así es. Bueno, qué delicia haber platicado con Mari esta Gracias, tarde. Vivi. La verdad es que, bueno, es toda una conocedora del tema y con la experiencia de haber sido 3 veces directora del IQM y esto está de miedo, ¿eh? El hecho de que le haya tocado en esos tiempos también. Hoy me imagino, como dijiste, creo que lo mejor es, el mejor acierto de nuestra gobernadora, Mara Lezama, definitivamente fue haber pensado en Mari para ocupar el cargo. Y definitivamente no te puedes ir hasta que se acaben esos proyectos. Creo que las mujeres de Quintana Roo te necesitan que alguien como tú esté al frente, supervisando, así con lupa, que todo se esté haciendo y se esté haciendo bien, porque no es como que simplemente hacerlo, ¿no? O que se haga, o como que parezca que se haga, ¿no? Como también se ha hecho en muchos tiempos, y no vamos a decir que no. Ahora hay que se haga bien, porque a veces cuando las mujeres lo hacen, a veces es cuando mejor está hecho, no sé, porque somos como más, ¿no? Sí, lo somos. Como que escudriñamos, a ver, ¿no? Ve a la gobernadora, o sea, la gobernadora supervisa, no para, o sea, cuando dice 24/7 real, 24/7, fines de semana, y lo está supervisando y lo está evaluando, o sea, de manera permanente, y dices, es que así somos las mujeres. Oye, Vivi, lo vimos totalmente recientemente en un evento, ¿no? Oye, dice, no, esto va a ser rápido, a ver, sí, la aquí dirige, sí, párate. todo. Sí, no, sí. Y me dice, no, es que así, porque antes nos dejaban ahí horas sentados, no, a ver, todos. Y los puso. Y el que ya recibió su tarjeta ya se puede ir a su casa, ya se puede ir a comer, y no sé qué, o sea, la verdad es que sí, es muy dinámica y traía a todos, hasta la presidenta municipal, entregando tarjetas a todo el mundo. Y está bien, porque si no las cosas, si no se hacen así, no se hacen. Claro, o sea, que sea un programa diferente, donde la mujer tenga el mando y saber así se hacen las cosas para no repetir lo del pasado. Así es. Entonces, comprometida por volver. Sí, Mari. Encantada. Y además me gusta verlas juntas, no sé si se conocían muchos años. Sí, hace algunos añitos, sí, ya hablamos de eso, nos conocimos ella cuando estaba en la PGR, yo estaba como reportera. Muchos años, sí, ¿qué, unos 17? Sí, 17, y pues nos dejamos de ver y coincidimos nuevamente en la fiscalía hace unos 10 años. Y la verdad es que sí, más o menos, y la habíamos pensado en hacer el podcast, no se llamaba así, ¿no? Pero era un proyecto que teníamos en mente. Y este es el mejor momento, creo que para poderlo impulsar.
porque hay muchas figuras femeninas que hoy están liderando y creo que es el mejor momento de darlas a conocer y sobre todo... Es la era de la mujer. Exacto. Sí. Entonces, encantadas de estar aquí, de tenerte. Y de... Oye, hay una frase que dice que las mujeres que luchan en el camino se encuentran, entonces yo creo que algo así pasó ¿Sí? con ustedes, porque además tienen como características muy similares, son muy alegres, characheras, sí, buena eso nos gusta. onda, ligeras, Sí, o sea, sí, que sí. fluyen, entonces es un dúo Tengo que dinámico. controlar de repente. No sé, Ya, así. Espérate, no, así ya que sea, porque ya mañana, porque así es. Oye, pero las es mujeres que yo somos, soy de por sí así. somos muy mandonas, ¿eh? Aparte. ¿A poco no aparte. eres mandona? Sí, Sí, eres mandona. Estoy Porque segura que somos tus jefas de hijos familia, o la porque- gente que te conoce dice, oye, Tony, eres muy mandona, ¿no? Y a todas las mujeres nos dicen muy mandonas. Y no es que seamos mandonas, es que somos líderes. Eso es Exacto. distinto. Y es ¿no? nuestra naturaleza organizar, ¿no? Sí. Porque no podemos simplemente dejar que las cosas pasen. Pues es que todo O sea, nos ha costado mucho claro, más. O sea, claro que- todo nos ha costado más trabajo. O sea, hemos tenido que avanzar el doble, esforzarte el doble, esforzarte el doble. trabajar el doble. A mí me tocó mucho. ¿Cómo no habrías de, una vez que obtienes un espacio, una oportunidad, pues valorarlo y decir, lo he trabajado, lo he luchado y quiero que otras también lo disfruten, lo vivan, lo procesen y que avancemos juntas, porque esa es la mejor manera de evitar un retroceso, es decir, de aquí para adelante, Totalmente. ¿no? Oye, pues padrísimo, ¿no? Se nos Sí, fue el tiempo. se así nos fue de volando. volada, no manches, estuvo increíble. Muchísimas gracias, Mari Jara, por acompañarnos entre amigas. Déjenos un mensaje. Oye, a la un próxima correo. hablamos de los calores y los, Y los bochornos y las y de la edades. sororidad. No, Y hombre, sobre ¿cuál tiene que todo- decir 2 veces? Pero en medio de todo eso y de la actitud, Así es, de la vida. actitud de enfrentar justo eso, los calores y los bochornos y las etapas de la vida, Pero nos secamos el sudor y seguimos. ¿no? seguimos avanzando. No hay nada ¿cómo que no? nos detenga. Claro que sí. Síganos en nuestras redes sociales, ya saben, Entre Amigas, estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Facebook, y pues encantados de haber podido compartir con esta tarde con Mari Haddad, nuestra segunda feminista del Estado, nuestra gobernadora, y pues nos vemos el próximo viernes, 12 de mayo, y pues disfruten esta entrevista hoy 5 de mayo, y pues esperamos sus comentarios y sus likes y sus compartidas también. Que haya sido de mucho provecho para usted, para sus hijos, y que bueno, que el conocimiento que hoy adquirió con esta entrevista lo aplique con su familia, con sus hijitos, porque es muy importante. Gracias. Gracias, Nos Tony. vemos hasta la próxima. Gracias, Mari. Adiós. Adiós. Bravo. Eh,